Bueno, pues bienvenidos a todos a otro viernes de las Jornadas Culturales de la Falange. Como es de rigor, os empiezo a hablar de la próxima conferencia. Será el 22 de marzo. La conferencia la hará Julio Antonio Gonzalo. Va a presentar un libro que el nombre es un poco largo, pero es bastante comunicativo. Carta colectiva de los obispos españoles sobrevivientes a todos los obispos del mundo. Trata que cuentan, que mandan a todas las diócesis y a todas las conferencias episcopales, viendo cómo aquí se mataba, se torturaba a gente por el hecho de ser católico. Hay una cosa que no está muy divulgada, pero teníamos que hacerlo, que tiraban a personas vivas a los osos y a los leones del retiro, con un ritual satánico ante la estatua del ángel caído. Ya hablaremos un día bien de eso, porque están nominados con nombres y apellidos los que fueron devorados por las fieras. Me refiero a las fieras de la casa, no las fieras del Frente Popular. Bueno, hoy tenemos con nosotros Santiago Casero, yo creo que le conocéis casi todos. El título de la conferencia es Cobadis Hispania, también es bastante ilustrativo. Santiago es abogado, es colaborador en medios de comunicación, articulista en Diario Ya, Minuto Digital, subdirector en la revista Nosotros, que es una revista de Falange, subdirector también en la revista Círculo de Ahumada, Amigos de la Guardia Civil, analista político en Radio Intercontinental durante muchos años y en Canal 7 TV. Aparte, ha hecho una publicación, ha escrito un libro que para nosotros es muy entrañable porque el editorio lanzó el sindicato tenense, que se llama La Falange y lo Social. Yo creo que teníamos que volver como era baratito, volverle a editar y lanzar otra vez eso. Y bueno, pues a ver qué nos cuenta Santiago de dónde va a ir España. Muchas gracias a todos. Santiago. En primer lugar, buenas noches. ¿Dónde vas a España? Pues evidentemente no lo sabemos. Y es evidente que la España en la que nacimos, la España en la que hemos crecido, dista mucho de parecerse a la que ahora nos toca sufrir. Entre otras cosas, y muy principal, porque la España en la que nacimos y en la que crecimos, la guerra civil pertenecía a la historia. No era el eje transversal de una política que ahora, por las causas de la deriva que ha tomado este sistema, no lo están haciendo creer así. Evidentemente, la vorágine que nos atenaza ha comenzado relativamente hace poco tiempo y como en las principales partes de la historia ha sido provocada por una crisis económica. Una crisis económica, aquello emulando un poco a Gerard Piqué, el Lehman Brothers, contigo comenzó todo, ha puesto contra las cuerdas a un sistema capitalista en un momento que no hay alternativa al mismo, como antes existía el mundo comunista, el bloque comunista, hasta que fue derrotado en 1989 con la caída del bloque de Berlín. Ya desde la década de los 70 se empezó a vislumbrar un movimiento que acabaría consolidándose tras la caída de este muro, que era la globalización. En lo económico, el neoliberalismo globalizador ha ido ocupando todo el espectro. Y en lo cultural, los peores restos de un marxismo derrotado en sus propias raíces se ha hecho con las riendas para conseguir una sociedad aborregada que no piense más allá de obtener un mal llamado bienestar, que se puede ver reflejado, por ejemplo, pues con la tenencia de un móvil de última generación, con el cual está todo el día distraído y que sea algo que acabe de obviar las miserias morales que, por suerte o por desgracia, yo creo más bien por desgracia, acaban ocupando nuestras mentes. Y ya no solo de las generaciones jóvenes, sino que los que ya estamos en una edad, también estamos todo el día pendientes del móvil. Cuando la dictadura argentina, un filósofo argentino y camarada social patriota, Adrián Salvucci, ya entendió que todos los gobernadores civiles, todos los ministros del gobierno, todos eran militares, excepto el ministro de Economía. El ministro de Economía siempre era un civil pendiente de la trilateral, del Club Bilderberg, de como lo queramos decir. Y efectivamente, después de la caída del muro de Berlín y después de la caída de las dictaduras, sobre todo argentina y chilena, que no habían dejado de ser sino unos ejemplos que habían montado para
para generar este sistema globalizador, aquí en España lo vimos también, con gobiernos del PSOE, con gobiernos del PP, todos los ministros pertenecían a la trilateral en cuanto a la economía. En cuanto al culturalismo, ministros de Cultura, pues tanto con el PSOE como con el PP, pues eran gente de izquierdas. La cultura, lo que llaman cultura, es el aborregamiento. Pero esto, con una televisión multiplicada por 20, antes teníamos 2 canales, ahora hay 40, pues es lo que están consiguiendo este aborregamiento, vuelvo a repetir, de la gente. Los actuales gobiernos, pues ya está dudo que los ministros de Economía pertenezcan a la trilateral. La trilateral ya no le hace falta que los ministros pertenezcan ahí. Esto va dirigido ya desde otros sitios. Entonces sí, en aquel momento, pues contra las dictaduras de Chile y de Argentina, que habían sido sino experimentos, estaban opuestas la de Nicaragua o la de Cuba, o vemos ahora mismo lo que pasa con Venezuela. Hay que cargarse cualquier historia que no entre dentro de los parámetros que ha dictado este nuevo sistema. Cierto es que el panorama, en todo lo importante, tiene un carácter absolutamente internacional. Pero no es menos cierto que quienes no creemos en esa globalización imperante, pues nos sentimos en la obligación moral de centrarnos en ver cómo esta situación ha afectado a nuestra nación y cómo podemos afrontar esta situación para evitar el caos que no sé si parece avecinarse o que lo tenemos ya encima. Retrocediendo a los años 30 del pasado siglo, la primigenia falange estableció que los problemas de España nació de una triple división: la que creaban los distintos partidos políticos, la que creaban la lucha entre las regiones y la que creaba la lucha de clases. Ahora, esta triple división la han aumentado con la que crea el feminismo. La lucha entre hombres y mujeres parece que está al orden del día para acabar de enfrentarnos a conseguir sus oscuros propósitos. Hay unas subcategorías, aparte de hombres y mujeres: homosexuales, lesbianas, transexuales, pederastas, zoófilos o necrófilos. Porque parece ser que por encima de buscar una verdadera justicia social, el verdadero pilar del ser humano deben ser conseguir su plena opción sexual. Y en la medida de lo posible, hacer alarde de ella, día del orgullo gay, día de, no sé, cualquier cosa que se invente. A no ser, claro, que sea varón y heterosexual, porque en ese caso lo debes mantener oculto del mismo modo que se hacía con las hemorroides. Pues bien, aunque todos los partidos políticos no tienen más remedio que aceptar en lo económico las imposiciones de la trilateral o Bilderberg, cuando todos tienen la obligación de aceptar las imposiciones, la defensa a ultranza del colectivo LGTBI le seguirán sumando letras. La inmigración descontrolada, sin otro afán para el capitalismo que desequilibrar la balanza de oferta y demanda en el empleo. Cuando todos acatan la precariedad en el empleo como algo inherente a los tiempos que vivimos, sin embargo, no renuncian a unos ya inexistentes términos como son los de izquierda o derecha, para continuar con la llama, para seguir enfrentando a los españoles entre sí. Y la división a causa de los partidos políticos sigue siendo causa de uno de los males de España, tal como definió José Antonio en 1934. Hoy en día, las izquierdas o las derechas se pueden transmutar en palabras como progresistas o reaccionarios, aunque la definición imperante en una sociedad que buscan que acabe hundiéndose en su cultura es en antifascistas y fascistas, autoproclamándose los primeros como aquellos que se enfrentan al fascismo y entendiendo el fascismo como todos aquellos que manejan un pensamiento que no es el que ellos piensan que es. Terminado el primer punto. El segundo punto de división, que podemos decir en los días que vivimos sobre el segundo punto de división, la división de las regiones.
Cuando José Antonio hablaba, en 1934, el problema podía estar en 3 regiones específicas, que eran Galicia, Vascongadas y Cataluña, por unos temas culturales, lingüísticos, unos estatutos de autonomía, que el de Cataluña vimos cómo empezó y vimos cómo acabó, el de Vascongadas se dio en 1936 y no dio tiempo a más de la cobardía en Santoña, y el de Galicia no llegó a plasmarse. El de Vascongadas decía el Lehendakari que los catalanes no tienen derecho a quejarse y a separarse porque también son hijos de Roma, que ellos no han recibido un romano por allí en la vida. Tanto los catalanes como los vascos en 1936, como ahora mismo que vemos que la historia se repite por desgracia con Puigdemont, buscaban apoyo en lo que se conocía como la extrema derecha europea. Porque más nazis que vascos y catalanes, está catalá, PNV, cuidado. Pero bueno, hoy gracias al régimen nacido de la Constitución de 1978, la división ya no se centra en tres regiones, puesto que, cual si fuera un cáncer, se ha extendido en una imparable metástasis de 17 focos. Y los problemas de Cataluña son los mismos en 2019 que en 1934. Y los vascos siguen reclamando los conciertos económicos tal y como lo hacían en 1936. Y los gallegos, pues eso, los gallegos que ni se sabe si suben o bajan, pero también les da por declararse independientes de descendientes de los reyes suevos, aquellos famosos Garcías. Y aumentando esa división, pues nuestros queridos políticos fomentan lo que denominan pomposamente inmersión lingüística, y que es una de las mayores imbecilidades que se puede abrazar. Estamos viendo ahora ya que están pidiendo el baule, o sea, la imbecilidad. Claro, que lo que no es lógico de entender es que en una sociedad globalizada donde nos han llevado, pues pretendas que tus hijos hablen el batúa, que no es el vascuence originario, el batúa es un lenguaje inventado. Decían, ¿qué se dice? Televisión, televisoac. Coche, cochoac. Se los va a tomar por culo, con perdón. Por culoac. Gracias por la aclaración, Carlos, porque sé que tú también el batúa se te da como a mí. Claro, me pones, dame una cervezoca y ya soy yo aquí de Portugalete. Y que pague tu aita. Bueno, la aita ya... Pero bueno, con estos mimbres están pretendiendo, se rompe un principio de igualdad. Pues no hay, por ejemplo, la misma posibilidad para todos los españoles de trabajar o estudiar en cualquier parte de su nación. Y esa desigualdad crea odios y resquemores que, por supuesto, afectan a la búsqueda necesaria de un bien común. Esa unidad de destino en lo universal que, por muchas veces repetido durante el franquismo, no se llegó a entender lo que quería decir realmente. Y cuando hablan del progreso, pues vemos que no hacen sino retrotraernos a los antiguos reinos de taifas, donde los señores feudales han sido sustituidos pues, por unos presidentes autonómicos que incluso acaban haciendo buenos aquellos. La división territorial, como ya dijo José Antonio, sigue siendo un problema de España. Pero esta socavación de la soberanía provocando una pérdida de poder de cohesión en lo nacional no sería lo más preocupante si pensamos que la principal pérdida de soberanía se ha producido por órganos supranacionales. Efectivamente, la Unión Europea decide todo lo necesario en materia económica, social o laboral. El euro nos ha estropeado en la capacidad de poder levantarnos económicamente. Con la peseta la devaluabas, buscabas historia y tal, pero con el euro estamos dependientes de una moneda que está creada expresamente para Alemania, y un marco, creo recordar, que valía 40 y pico pesetas. Y es más, legislativa o judicialmente tampoco pintamos nada como nación. Estamos viendo ahora en estos días el temor existente a una sentencia condenatoria en el conocido como juicio al procés, el catalán se me da como el vasco, ¿no? Porque indefectiblemente esto va a acabar en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que dirá si el juicio ha sido justo o no, que te dirán si la pregunta que ayer hace Marchena a Mayor Trapero
tenía derecho o no a hacerla, cuando toda la vida en el sistema jurídico español el juez ha podido preguntar a los testigos si le han quedado dudas porque es al final el que tiene que decidir y tiene que juzgar. Tienen que ver si el delito de rebelión que tipifica el Código Español es o no adecuado a derecho, o si es legítimo desmembrar la nación con los únicos votos de una región española, aunque este tema no esté planteado ni de lejos en esa Constitución que, bueno, padecemos. Y de la tercera división que José Antonio planteó nos queda la lucha de clases. Quizás, y obviando el discurso demagogo podemita de que ahora las clases son los de arriba y los de abajo, yo diría que podríamos encontrar tres clases distintas entre lo que llamamos la clase trabajadora: funcionarios, autónomos y semiesclavos en precariedad, luchando hasta ahora contra una masiva y no cualificada inmigración, y a partir de ahora, por el progreso que dicen, a una descontrolada robotización que anula decenas de miles de puestos de trabajo cada año. Así pues vemos que la lucha de clases se da ahora principalmente entre los trabajadores. Los autónomos se quejan de la presión fiscal porque piensan que entre cada dos de ellos deben, además, pagar el sueldo de uno de los millones de funcionarios. Los de funcionarios no va a practicar, me refiero a... No, yo, si no me hablas en vasco no me entero de nada. Me refiero a todos esos puestos de asesores, de gente de esta que se está manteniendo. Lo digo, millones de funcionarios, asesores o enchufados que han surgido en la piel de toro para, en una inmensa mayoría, vivir del cuento. Los trabajadores por cuenta ajena miran de reojo la inmigración, porque creo que no les cabe la cabeza que en un país con más de 3,5 millones de desocupados tengan que venir siguiendo inmigrantes para pagarnos las pensiones. Y aunque lo políticamente correcto obliga a la mayoría de ellos a no decirlo públicamente por temor a que sean tildados de fachas, seguida te dicen facha, a mí lo llevan diciendo toda la vida, pero estoy orgulloso. Y eso, pues, en la clandestinidad de sus actos, léase a la hora de depositar su papeleta electoral, sí muestran sus fobias como lo han demostrado en las últimas elecciones andaluzas, donde en las zonas donde la inmigración causa más daño al obrero no cualificado, autóctono, incluso inmigrante, ilegal. Inmigrante ilegal. El inmigrante legal está sufriendo el castigo de la inmigración ilegal. Es que estoy hablando que en el Ejido el partido más votado ha sido el que ha llevado en su campaña que esa inmigración no puede ser. Y yo entiendo muy bien que le dicen, bueno, es que para coger la fresa en el Ejido se están pagando salarios de 6 euros la hora a inmigrantes, mujeres, que son dos categorías de personas que están por encima, como decía antes, del varón heterosexual. Pero claro, yo me pregunto, ¿a cuánto le pagan la fresa al empresario? Porque España, evidentemente, ha quedado reducida a ser un país de servicios. Desde que entramos en Europa, aquí no se han podido llevar nuestros campos, ni se han podido llevar nuestro clima, que es el que mantiene la principal fuente de ingresos, que es el turismo. Pero el campo sí lo redujeron a unos niveles donde no podía ser ni tan siquiera suficiente para el autoabastecimiento del país. Nos cerraron las puertas de la exportación y nos obligaron a la necesidad de importar productos de primera necesidad. Solo con eso podemos entender que las lentejas de Cuenca se estén pudriendo en los almacenes mientras comemos las lentejas de Canadá, o que las naranjas de Valencia mueran en el suelo y consumamos las de Sudáfrica. En la actual economía globalizadora es más barato traer las lentejas o las naranjas de fuera que cultivarlas, recogerlas y envasarlas aquí. Y son trabajos que, por el coste que supone este ciclo de comercios, están peor que mal pagados con el esfuerzo que suponen. Por eso esa inmigración
en muchos casos ilegal, y que obliga por dignidad a muchos españoles a no aceptarlos. Como manchego que soy, os voy a contar una anécdota que conozco de lo que es pues, la agricultura en mi zona. Hay que echar culpas a mucha gente. Cuando se entra en la Comunidad Europea te dice que hay que arrancar cepas. Y hay que quitarlas y te pagan en aquel momento 600 pesetas por cada cepa que arrancas. Después te dicen que puedes seguir accediendo a las subvenciones si hay plantas girasol. Tu plantas girasol no se recogió 4 o 5 años, pero la tierra donde plantabas el girasol se quedaba durante 10 años invalidada por cuestiones de la naturaleza para poder volver a poner cepas. El agricultor manchego es muy bruto, muy burro. Entonces ellos siempre pensaban kilos. Entonces tienen menos cepas, pero yo quiero kilos. Y entonces para tener muchos kilos, aunque luego fuera de peor calidad, empezabas a regar. Para regar se hacían pozos. Para hacer pozos se estropeaban acuíferos, se estropeaba la naturaleza, hasta el punto que llegaron a arder las tablas de Daimiel. Bueno, muchos kilos, poca calidad, pero es lo que nos interesaba. Después viene ya, hay que recoger la uva en vendimia. Efectivamente, el salario más o menos digno para una persona que vendimiando trabaja de sol a sol, pues pueden ser 60 euros al día, comparando con las 8.000 pesetas que se pagaban de jornal antes de la entrada del euro. Pues bueno, el propietario agrícola, no un 90% de lo que conozco de estos que definía José Antonio como los de la palmadita de Lechoide, muy bien, Santi, aquí estén los falangistas, cojones, que yo también soy, que no sé qué, que votar al PP. Vale. Pero entonces te viene la inmigración rumana, que te lo hacen por 40 euros. El tema está que hay un rumano y el propietario de allí de la zona le dice, oye, necesito 8 vendimiadores. Vale, no te preocupes que yo te los traigo de Rumanía. A 40 euros al día, sí. Facilitan 8 pasaportes, el propietario tiene que ir a Ciudad Real, a la capital de la provincia, en persona, a firmar, a presentar los contratos, pagar 60 euros por cada trabajador, y bien, pues estos señores son los que van a cubrir el mes de vendimia. Pues el romano que se lo ha encargado ha traído 24. Ha traído 24 porque, vamos, la vendimia es un trabajo duro, le ha traído 24 y le paga a cada uno, de los 40 euros que le paga, cada uno que trabaja ese día, 20 euros. Y un día van 8, otro día van 8 y otro día van 8. Y hace 5 o 6 años, pues uno tuvo la mala suerte, cayó de un tractor y se mató. El propietario pues estaba tan tranquilo que se ha matado, pero lo tengo dado de alta. No, aquel señor no aparecía por ningún sitio. ¿Dónde está el que lo contrató? No está nadie. Al empresario, la multa. Pero al año siguiente vuelven a hacer lo mismo. Es como una ruleta rusa. Entonces, bueno, era una anécdota de cómo ahora que estamos hablando mucho también entre los falangistas, está hablando de lo que es el campo, a dónde hemos llegado el campo como sector primario y como fuente de la economía española. Pues en Andalucía lo que están haciendo, pues algo parecido, te pagan 900 euros al mes. Y puedes decir, bueno, pues si fueran 8 horas, para lo que hay, pues no está mal. Pero claro, los que tienen que vivir en barracones le cobran 10 euros por día por barracón y otros 10 por comida, que son 20. Sí. 20 por 30 son 600. O sea, están trabajando 10 horas al día por 300 euros. Quiere decir que sale a 1 euro la hora. ¿Y por qué en Andalucía existe el PER y la gente en Castilla-La Mancha no existe? Pero bueno, pero son todas las historias en las que estamos moviéndonos. Pero bueno, siguiendo un poco al hilo de esta charla, podemos percibir que, ciñéndonos a las últimas citas electorales, el pueblo es consciente de la triple división que señaló José Antonio
y está mostrando su hartazgo hacia los partidos políticos tradicionales, como el PP o el PSOE, y hacia esas nuevas marcas, como Ciudadanos y Podemos. Está mostrando su hartazgo hacia el problema nacionalista, y está mostrando su hartazgo hacia esa inmigración que desequilibra la balanza en el empleo, perjudicando el más mínimo estado de bienestar. Y aún más, está mostrando su hartazgo ante esa nueva división que citaba antes y que han creado artificialmente. La lucha entre hombre y mujer escenificada principalmente con la llamada violencia de género, que deriva en un extraordinario gasto público, mantenedor de pesebreros, pero que no soluciona nada un problema que a mí se me antoja más educacional y cultural. Pero ese voto de cabreo que hemos visto en las últimas elecciones no se encauza en una opción que les proponga unas soluciones estructurales a los citados problemas. Se plasma en algo que es nuevo, algo que es desconocido, en quienes de momento no les han mentido, y su único hilo de confianza con ellos es que de momento, como no han tocado poder y no están moviendo el mensaje del bienquedismo, les hablan del mismo modo que ellos lo hacen en la barra de cualquier cafetería y cuando los interlocutores que tienen pues poseen la suficiente confianza como para no sentirse cohibidos. Y esto, el cambio para solucionar los 4 problemas de división citados, aumentándose el nuevo, pasa principalmente por la derogación, o al menos una profunda reforma de la Constitución y un cambio de la ley electoral que acabe con la dicotomía derecha e izquierda, antes encarnada en los 2 grandes partidos y ahora previsiblemente en 2 bloques electorales. Porque no tenemos ni una derecha social ni una izquierda nacional que sean capaces de olvidar que esos términos, derecha e izquierda, son conceptos divisorios desde aquella Revolución Francesa, inspirada en un hombre nefasto llamado Juan Jacobo Rousseau. Porque nadie afronta el problema social que todos saben que se avecina y prefieren escudarse en sus puestos a ver si se soluciona solo. España envejece. No es difícil que la media de edad supere los 80 años, lo que en teoría supone una media de 15 años de vida después de la jubilación forzosa en puestos de trabajo. Los puestos de trabajo escasean y son muchos los sectores que por causa del progreso informático desaparecen. Y no es fácil reubicar en otros puestos de trabajo a los trabajadores. La precariedad temporal y salarial producen unas muy bajas cuotas de cotización para un país donde pensionistas, incluyendo prejubilados, pagas de invalidez, prestaciones por desempleo y demás gastos sociales o inútiles como los miles de puestos políticos garantes de un voto servil, cuyos gastos superan con creces el nivel de ingresos de los cotizantes a la seguridad social. La seguridad social ha pasado a ser una estafa piramidal más de estas que hemos visto muchas veces. Antes, cuando en la pirámide los que cobraban las pensiones son menos que los de abajo, vale, pero ahora el dinero que se ingresa es menos que el que hay que pagar. Por eso, ¿es inviable el actual sistema de pensiones? Aparte de Santiago, y de esto creo que sé un poco, es falso, no es un sistema de reparto, tú cotizas por ti. La prueba está que las pensiones son aportaciones del empresario y del trabajador y se tienen en cuenta para calcularla la cantidad ingresada y el tiempo ingresado. Si otros cotizaran por ti, darían a todo el mundo lo mismo. Tú estás obligado a cotizar, cuanto más pagas, más cobras. Entonces, eso que dicen es sistema de reparto, no. Lo que pasa es que han metido los presupuestos de la Seguridad Social, que antes estaba en el Instituto Nacional de Previsión, dentro de los presupuestos generales del Estado. ¿Y cómo cuadran los presupuestos generales del Estado? Cogiendo el fondo de pensiones y demás fondos de la Seguridad Social y compran deuda pública para poder comprar. O sea, que lo que le están vaciando no son los pensionistas que cobran,
porque cierto que cada vez se vive más, cada vez se cobra más, pero cada vez se trabaja, se paga más, porque ahora mismo el empresario está pagando un 32, un 33%, y el trabajador un 6%. O sea, estamos hablando de una cantidad muy alta. Sí, pero entonces, había fondos suficientes, pero eso me lo está diciendo Carlos, lo que iba a decir antes. El sistema de la seguridad social, tal como lo creó Girón de Velasco, tenía los montepíos laborales, que se los cargó Suárez, que eran por gremios, que tú, una parte de ese dinero que tú ingresabas según la cantidad que ingresabas, iba y eso estaba garantizado para tu pensión. Te lo administraban ellos. Claro, estaba administrado por los montepíos. Lo voy a decir antes, porque ahora mismo aquí el sistema de seguridad social pretende mantenerlo, pues eso, la Caja General de la Seguridad Social, de estar con impuestos, con multas, para garantizar una cosa y poner parches. Porque ahora mismo la seguridad social no es, pero te vuelvo a decir, es desde que los montepíos laborales se los cargó el duque de Suárez en 1978. Es más, con la excusa que decían que eran deficitarios y todos tenían un fondo bastante elevado y no fueron a parar a ningún sitio del trabajador, sino fueron a parar al Estado, en realidad era su partido. Yo no soy franquista, pero cuando murió Franco había un 2% de paro y ahora tenemos un 20%. Bueno, real había un menos 4% porque había un 150% de puestos de trabajo porque había pluriempleo. Entonces, había un 30% de la población, entre ellos mi padre, que trabajaban en dos sitios. Pero bueno, el caso es que para el actual sistema de pensiones, el seguir poniendo parches no va a garantizar su existencia. Por lo que la preocupación, que es una preocupación, no como con las que nos entretienen las televisiones, es un hecho palpable y grave, pero para el que los políticos no están ofreciendo soluciones. Recuerdo cuando el famoso espíritu del 15M iniciaba su andadura política, hablaba de la renta básica universal. Y digo recuerdo porque nada más tocar algo de poder, olvidaron esa bandera y se mimetizaron en un sistema que cuando les ha dejado de interesar, pues les va a condenar a la testimonialidad y al ostracismo. Pero, ¿qué es la renta básica universal? Básicamente es una forma de sistema de seguridad social, más o menos, en la que todos los ciudadanos de un país reciben regularmente una suma de dinero sin condiciones, además de los ingresos que puedan obtener por otra actividad laboral. O sea, percibir desde el momento de su nacimiento hasta de su muerte una cantidad que cubra al menos sus necesidades vitales. Los partidarios de la renta básica universal afirman que mejoraría la situación de las personas con poder adquisitivo bajo, que se evitaría, o al menos dificultaría, la desvalorización de nuestra capacidad de trabajo. Nadie se vería obligado a aceptar condiciones deplorables porque no estaría obligado por la necesidad. Que los trabajos desagradables serían mejor pagados y el trabajador tendría mejores condiciones para negociar el contrato. Que no habría que vigilar a los parados que trabajan ilegalmente porque no es incompatible como sucede con la prestación por desempleo. Y que el autoempleo, o sea, los autónomos, tendría menos riesgos y los sueldos mayores, que también recibirían la renta básica, estarían más gravados con impuestos directos, con lo que el Estado recuperaría el dinero que reciben esos grandes sueldos. Los detractores de la renta básica universal argumentan que generaría inflación creciente en la economía, porque al haber más poder adquisitivo, los precios se dispararían. Se están contando ya con la picaresca española que vimos lo que pasó con el euro. Que trabajaría mucha menos gente, si lo principal es que haya trabajo, y dañaría el prestigio social de la educación y el esfuerzo. ¿Sabes? Los detractores me defienden unos valores que en esta sociedad están muertos y no los defendemos más que nosotros. Que erosionaría los valores cívicos y debilitaría las instituciones democráticas. A mí no me importa eso, ya que muchas personas capaces de ganarse la vida pasarían a ser dependientes del Estado. Hoy no sé si capaces o incapaces de ganarse la vida, pero dependientes del Estado hay muchos sinvergüenza. Y que los trabajadores desagradables
pasarían a ser realizados por personas que no posean la ciudadanía. Bueno, en este tema habría que ver qué es lo que entendemos por ciudadanía. Porque claro, si dices a todo el que tiene la nacionalidad española tiene derecho a la renta básica universal, pues conforme está pasando últimamente, que vienen y le dan la nacionalidad a todo el mundo, pues fíjate qué efecto llamada, pues sería España de 40 millones a 100 millones en 2 años. Pero es curioso que este tema de la renta básica universal, los políticos, que no es que sean imbéciles, aunque lo parecen, aunque lo demuestran con sus hechos, pero llevan años sabiéndolo. Porque hace ya años, y estoy hablando de hace 15 o 16 años, un conocido político socialista, amigo mío, me comentó que en las elecciones de 1990, en las primarias que hicieron en 1998 en el PSOE, que se enfrentaron Borrell y Almunia, ganó Borrell, le dijeron que no, puso Almunia, pero bueno, el PSOE hizo un sesudo estudio económico sobre la posibilidad de incluir la renta básica universal en su programa electoral. Este amigo mío socialista, prestigioso economista, no prestigioso socialista porque no le quieren ni encerrar, pero bueno, me dijo que la propuesta fue desechada, no porque no fuera viable, sino porque para realizarlo era necesaria la supresión del Estado de las autonomías. Porque el dinero que cuesta el Estado de las autonomías, pero sí permite aquello, porque ellos saben que es inviable. Ahora mismo el plan, las pensiones, el trabajo, todo esto saben que es inviable. Y lo saben. Y ahora lo han realizado ya en Finlandia. Durante 2 años, se han hecho un proyecto más, la básica universal, pero todavía no han publicado los resultados. Italia ha aplicado ahora también una renta básica sobre 760 euros. Y bueno, y esto viene, porque la realidad es tozuda, y esto hay que verlo. Pero ellos, los políticos, que decía antes que no eran imbéciles, bueno, a lo mejor me quedo corto. Pero al pueblo, en vez de contarle todos estos problemas, en vez de buscar de que la culpa es tuya, que te sientas incómodo, que no has sabido tal, bueno, hay que hablar de la imperiosa necesidad que hay de sacar a Franco del Valle de los Caídos, que los niños puedan ser niñas, las niñas niños, que la violencia de género, mal llamado, porque son problemas que no se tratan de la cultura, el género es masculino o femenino, las personas tienen sexo, y es culpa de un heteropatriarcado imperante a lo largo de nuestra historia que ha acabado desembocando en esta situación actual. Y para revertir, pues qué mejor que utilizar un lenguaje inclusivo que nos ayude a superar esta crisis a la que nos ha traído una sociedad que se amparaba, lo que hablaba antes, la España en la que nacimos, en la que crecimos, en lo que estimábamos valores eternos. Ahora nos dicen que hay que reinventarnos y adaptarnos a los tiempos modernos. Eso se lo dijeron ya los pequeños comerciantes cuando, ante la aparición de las grandes superficies por arriba y las tiendas de los chinos, sobre todo Manta, por debajo, obligaron a cerrar esos negocios agobiados por unos alquileres impuestos que les impidieron ganar su vida dignamente. Nos dicen que es en aras del progreso por el que desaparecen los puestos de trabajo, como hemos visto últimamente, de las taquilleras en el metro. Que ahora mismo para coger el metro tienes que tener una tarjeta, y yo con 55 años me cuesta. Pero mi padre con 85 y tengo que coger el metro, ¿dónde lo mete? Lo mete y no sale ya de ahí. Bueno, antes llegabas, te mete un billete a San Bernardo, yo qué sé, ¿vale? Pero bueno, son puestos de trabajo que se van. Van desapareciendo los empleados de banca. Porque a los trabajos los realizan las máquinas. Pues que a mí me jode, tienes que ir con dinero en efectivo antes de las 11 de la mañana. Que no es que no me haya levantado, es que a lo mejor algún día tengo que ir a la 1. Oiga, que quiero ingresar 323 euros. No, al cajero.
no toco dinero, no sé qué, gente a la calle. Y aunque todos estos puestos sean prejubilados o cobren unos subsidios, son puestos que no se van a crear nunca más. Son puestos que no se van a crear nunca más. He visto, personalmente, cómo el negocio de la seguridad de empresas, y ahí tengo a José Manuel, se ha quedado bajo mínimos, porque ahora mismo la administración te ofrece gratuitamente casi todos los servicios. Cuando yo empecé hace 30 años con esto, pues cogías un chaval de 18, 20 años, o una chica, pues tramitar altas y bajas de seguridad social, sellar contratos en el INEM, trámites ante Hacienda, trámites ante las putas comunidades autónomas, que entonces todavía hace 30 años eran embriones, hacías nóminas, seguros sociales. Hoy en día con un ordenador, en una hora, en un mes, hace 100 nóminas y 15 seguros sociales. Y son puestos de trabajo, os voy a repetir, que no van a volver a nacer. Y conozco también cómo ha desaparecido otro negocio, como es el de la mensajería. Pues se ve que yo es que lo he ido pillando todo donde venía. Porque ahora mismo, con un correo electrónico, pues te envían una factura, que antes te pedían un mensajero, tenías que llevar un contrato, tenías que hacer algo. Ahora parece ser que con Amazon, Globo similares, que tengo entendido yo, que en Globo cobran 1,50 por reparto que hacen, y cuando yo tenía la mensajería se pagaban 600 pesetas por recoger y 600 por entregar. Pero bueno, y no te sale rentable mantener el negocio a no ser que sean bienes tangibles. Aunque me apostaría lo que fuera que dentro de 3 años te vas a comprar unos zapatos por internet y te van a salir por la impresora. Las explicaciones, las de siempre: reinventarse, adaptarse, o sea, buscarse la vida. Y como arma electoral, que lo ha utilizado otra vez el guapo este que tenemos de presidente, la promesa de creación de empleo público. 30.000 nuevos empleos públicos. Pero vamos a ver, yo digo, ¿dónde hace falta empleo público? ¿En sanidad? ¿En educación? ¿En justicia? ¿Hace falta? Si hiciera falta, no. Este empleo público es para ayuntamientos, para cosas, porque vuelvo a hablar otra vez de mi pueblo, que es como lo que conozco. 6 meses antes de las elecciones municipales se contratan 30 jardineros para que cuando haya que votar, y además, claro, yo que hago el estudio, porque vuelvo a repetir, me lo conozco, familias grandes, y lo que puedan arrastrar de mayor cantidad de votos posibles cuando los 6 meses hayan venido, y paga la Diputación, o paga la Junta de Comunidades, o paga el tonto que te han puesto una multa por aparcar en la calle. Entonces, bueno, venía el otro día, pero claro, son cosas de estas de Facebook, ya no me creo nada de los fake ni de cosas de estas, pero decían que España, un país del tamaño del territorio de Texas, tiene más funcionarios que todo Estados Unidos juntos. Y en Madrid más abogados que en toda Europa. Y en el paro. Claro. Pero claro. Está trabajando en el Carrefour de Repolledor y cosas Sí, de esas. si eso será tener suerte. Pero claro, mientras ningún partido político al uso diga claramente que esta Constitución es causa de las 3 primeras divisiones de las que hablábamos, porque permite una ley electoral que ampara la partitocracia como sistema político, que es un cáncer, que no garantiza una igualdad territorial, porque es la creadora del nefasto estado de las autonomías. Y mientras esos artículos que tiene la Constitución, que dicen que todos los españoles tienen derecho al trabajo y a una vivienda digna, no sean más que papel mojado, esta Constitución no merece el más mínimo respeto para todos aquellos que de verdad estén convencidos que para lograr una auténtica armonía el único camino es la consecución de la justicia social. Y las casas no se empiezan por el tejado, como eso me dijeron cuando era pequeño. Solo cuando tengamos una nación fuerte podemos empezar a plantearnos empresas supranacionales como puede ser la Unión Europea. Porque en la situación actual no somos sino carne de cañón en manos de unos mercaderes contra los que los falangistas hemos luchado siempre.
y como cristianos, desde que Jesucristo los expulsó a palos del templo según vimos en la Biblia. En los ya lejanos tiempos de la movida madrileña, todavía era joven, había un grupo gallego que cantaba un famoso que decía: ¿quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos? Pues bien, parece que el actual sistema imperante en lo cultural quiere que no sepamos quiénes somos para no preocuparnos de dónde venimos y mucho menos nos importe dónde vamos. No sé si seremos suficientes para formar ese pelotón de soldados que Spengler aseguró salvaría la civilización cristiana, pero sí sé que por intentarlo no va a quedar. La pregunta que da título a esta charla necesita una respuesta, pero de momento no ha dado más que para esta mediocre conferencia. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues a preguntar toca. ¿Quién se lanza? El primero, como siempre, tarda en salir. Bueno, pues venga, Jesús. En relación con lo que has dicho de la historia social, que algo conozco del tema también, porque llevo ahí trabajando ya también bastantes años, lo que está claro, y eso no lo acaban de abordar ningún político de este sistema, es que mientras tengamos la demografía tan baja como la tenemos, es imposible que se pueda mantener ni este sistema ni uno que llegue a ser peor, o sea, peor en el sentido de limitar o reducir las pensiones. ¿Por qué? Porque para que se mantuviera este sistema medianamente bien, como no hay ya de media alrededor de 2 y pico, casi 3 trabajadores por pensionista, pues lo del pico, bueno, es una... y estamos ahora por el 1,2, no hay tutía, no hay milagro. Entonces, claro, este sistema, casualmente, dice, bueno, la demografía sí que es muy importante. ¿Y qué se ha hecho en los últimos 40 años en relación con la demografía en España? Pues todo lo posible por reducirla. Cuando se aprobó la ley del aborto, por ejemplo, con la difusión masiva de todo tipo de anticonceptivos y tal. Entonces, claro, luego, 40 años después de empezar esa política antinatalista, mucha gente dice, joder, ¿cómo? No vamos a cobrar pensiones, claro que no la vas a cobrar, seguramente, o vas a cobrar una mierda. Si durante 40 años se ha seguido una política antinatalista criminal, entonces, ¿qué podemos esperar de la seguridad social? Pues, porque luego dicen, bueno, la solución mágica, en teoría mágica. Los inmigrantes, lo que decimos, los inmigrantes van a pagar pensiones, pero ¿qué pensiones van a pagar si buena parte de ellos, hablo de los legales, o sea, de los legales en sentido de los que vienen a trabajar de verdad, cobran 4 perras, cotizan muy poco, entonces, pues son todo mentiras, y mientras eso no se aborde por los partidos que no lo abordan, evidentemente, sacan zarandajas y en fin, milongas nos cuentan, pues será imposible que la seguridad social pueda mantener el sistema, bueno, ni para pensiones, ni para una sanidad pública digna de ese nombre, ni nada de nada. Entonces, yo creo que... Pero eso es todo va muy paralelo a una política eficaz de empleo también. Sí. Es que aquí, si nacieran medio millón de españoles más al año, iban a ser medio millón de parados más al año. Cierto que son consumidores y el consumo también te da iniciativas a la economía privada, ¿no? Pero tienes que llevar una política... Si no hay poder adquisitivo, el consumo no hay. Claro. Pero eso es lo que venía a decir. Todos los puestos de trabajo se están desapareciendo. Si es que te digo que haya españoles o que vengan extranjeros a cubrirlos. Si es que están desapareciendo los puestos de trabajo. Es que ese es el problema. Ese es el problema. Y claro, pues eso, ¿dónde vamos? No lo sé, claro. Porque ahora mismo sí, esto lo llevan ellos previsto. Ahora los pactos de Toledo, pues ya no van a estar, ya tiene que estar cotizando toda la vida laboral y tal. Pero es que ahora mismo una persona debe la vida laboral y con 12 años que has estado trabajando ininterrumpidamente, tienes 47 folios. Es que no te llega para nada. Es que el problema es ese. Si el problema, vale, yo estoy de acuerdo con la demografía. Que por eso a lo mejor, hablando de lo que decía antes de la renta básica universal, pues si por ejemplo la renta básica universal que están hablando es 560 euros desde que nada hasta que se muera, pues a lo mejor la gente podría tener hijos. Pues ya si por lo menos no tengo un hijo, tengo 560 euros todos los meses. Por ejemplo. Ese es el problema. Pues aquí puedes decir todo lo que quieras, pero ya te digo, lo de las talleras del metro, pues no son los puestos de trabajo que habrán desaparecido.
pero no se cubren ni se van a cumplir. Y los bancos va a pasar lo mismo. Si es que ahora mismo ya tú puedes hacer el trabajo que hacía José Manuel de asesor conmigo hace 10 años, pues ahora mismo lo podría hacer con el móvil desde su casa en 3 horas. A ver, ¿quién más? Ya que consideramos el sistema asalariado como el interés es una consecuencia del capitalismo y que al final hace que el trabajo se vea es algo inmoral porque estamos poniendo precio al ser humano, nosotros le aboliríamos porque al final tiene culpa del sistema capitalista y de la situación que hay ahora mismo. Vamos a ver, el trabajo no tiene culpa del sistema capitalista. No, el salariado, el sistema salarial. El sistema salarial... El pacto económico entre el trabajador y la empresa, te refieres, Claro. ¿no? Claro, Sí, pero eso al final causante de la sí, eso es capitalismo. Sí, pero es que antes había, yo me acuerdo hace 15 años así, había convenios colectivos, todos tenían muchas mentiras que nos cuentan, la brecha salarial entre hombre y mujer. Y yo que me dedicaba a esto, eso es una mentira. Porque en el convenio laboral... No, claro, es que en el convenio laboral no te hace ningún convenio laboral, te hace una distinción entre si es hombre o mujer. Tiene un salario y yo que me he dedicado a esto toda mi vida, toda la nómina me da lo mismo. ¿Qué contratas? ¿Un auxiliar administrativo, hombre o mujer? Tanto, que es lo que marca el convenio. Pero nos cuentan esas mentiras, que dicen que hay un 56%, mi mujer está trabajando, mi hija está trabajando y no tiene ninguna discriminación laboral. Pero una cosa, el sistema salarial, la justicia, por ejemplo en Falange, siempre se planteaba que las plusvalías de las empresas, para luchar contra el capitalismo, debían revertir sobre los trabajadores. Pero bueno, son cosas. Pero que ahora mismo no, el capitalismo es lo que hay, que ya no es capitalismo, es globalización. Mira, uno de los motivos que la empresa paga el 34% y el trabajador solo 6%. Lo que ha dicho Santiago, el trabajador, en la idea de Falange, tiene que participar tanto en decisiones como en beneficios de la empresa. Entonces, pero como iba a ser un jaleo, porque no es lo mismo el Corte Inglés que una mercería, entonces lo que han dicho, este 30% que para beneficio del trabajador lo pague la empresa. Porque si te voy a estar repartiendo a ti el 4% de la producción, tú trabajas media jornada, va a ser un lío. Entonces obligaron a las empresas, y hubo momentos que se ¿sabe cómo se calculaban las pensiones hace unos 45 o 50 años? El trabajador elegía las 2 mejores nóminas. ¿Y qué hacía antes de jubilarse? Le decía al empresario, tengo que hacer horas. Entonces, si ganaba, por ejemplo, te hablo en pesetas, 20.000 pesetas, los 2 últimos meses ganaba 25.000. Y tenía una pensión que reventaba. Las elegía él. Decía, este año no, porque estábamos... Aparte, el trabajador que estaba avanzando cobraba el 100% desde el primer día. No como ahora que te lo van quitando. El paro era el 100% y duraba 2 meses. Porque automáticamente te llamaban. O sea, el capitalismo es tan idiota que no genera posibilidades de vender los productos que él hace. Pues si tú estás trabajando haciendo casas y no tienes dinero para comprarte una casa, llegará el momento de que nadie pueda comprarlos. Y no se paran a pensar que si todo el mundo se subiera el sueldo, se lo gasta en una empresa, en otra empresa, en otra empresa, y esa empresa hace zapatos, el otro hace almohadas, el otro hace pantalones y no lo gastamos. Y las teorías económicas que tienen de este jodido sistema, que dice que tiene mucha deuda, que no sé qué. Mira, si yo a ti te doy 1 euro, tú a la de al lado, ella a la de al lado, ella a la de al lado y ella a mí, es que debemos 7 euros. No, yo te pago 1, tú se lo pagas a ella, tú le pagas y con 1 euro hemos quitado toda la deuda. A ver, mira, si eso... Y lo van entreteniendo así. Eso, Carlos, que dices la historia del representante catalán que vino a un hotel en Madrid, que quiere una habitación para esta noche. ¿Cuánto vale? 50 euros. Entre los 50 euros. Coge el dueño del hotel y dice a botones, vete al de la carnicería y págale 50 euros que le debo. Coge, lo paga. Coge el de la carnicería y le dice a que tiene, vete al de las bolsas de plástico y le paga 50 euros que le debo. Coge el de las bolsas de plástico, dice, vete a la cafetería y págale los 50 euros que debo de los desayunos que tenéis. Y coge el de la cafetería y vuelve al hotel y le dice, oye, cóbrate los 50 euros de la habitación de mi prima de la otra noche. Y de pronto baja el representante catalán, oiga, que me han llamado, que se ha muerto mi padre y me tengo que volver, no me quedo, devuélvame los 50 euros. El catalán se fue con los 50 euros y se habían saldado 5 deudas. ¿Dónde viene el problema del capitalismo? Cuando se hace el agujero, cuando se hace el tapón. Cuando van entreteniendo el... Claro. Es clarísimo la oferta. Vamos a ver, cuando acaba renegando José Antonio del fascismo,
bueno, no reniega del fascismo, pero sí del sistema económico del fascismo, porque dice que va a acabar el capitalismo, porque sigue poniendo las condiciones el capital, hablando del empresario capitalista, que hay empresarios que no son. Entonces, terminando un poquito el discurso del teatro de la comedia, dice que el liberalismo ha traído una esclavitud moderna, que dice, yo soy muy bueno, te ofrezco un puesto de trabajo con las condiciones que a mí me da la gana, que para eso la empresa es mía. Y el trabajador, tú, si lo consideras pobre, no trabajas, porque eres libre. Pero claro, aparte de libre, eres pobre. O aceptas lo que yo te digo y lo que yo te doy, o te mueres de hambre. Eso sí, con la máxima dignidad del liberalismo. Y es eso. Porque dicen que aquí no hay. Mentira, España es muy rica. España es muy rica en todo. Quitando un petróleo, España hemos tenido una minería estupenda. España hemos tenido unos marineros estupendos, me refiero a pescadores, a los otros también. Hemos tenido los altos hornos, hemos tenido astilleros, hemos tenido el Sidesa, hemos tenido toda la rentabilidad de la producción eléctrica, que eso estaba en manos. Mira, cuando yo nací, era un poco dueño de Telefónica, era un poco dueño de Renfe, era un poco dueño de la gasolinera, era un poco dueño como todos los españoles. Ahora me voy a morir siendo dueño de la tierra de mis ciertos de mi casa, si no me la quitan antes. ¿Qué más? Sí. Bueno, hay tantas cosas de las que hablar que... Sí, no, que es comprensible, son menores de edad y a las 10. Todavía hay familias disciplinadas en el honor y en la alegría. El tema está en que en España también se ha perdido mucho de producción directa. Entonces los puestos de trabajo que hay actualmente son repartidores. Por favor, bajar. Han perdido calidad. Entonces, claro, si antes se hacía producción, era una persona bastante cualificada, por lo general. Al ser ahora, se va por polígonos industriales y todos esos grandes almacenes que hay son para logística, no son ya de producción. Entonces ha perdido calidad el puesto de trabajo. Lógicamente, un repartidor, ¿cómo va a tener, qué valor añadido va a tener ese puesto de trabajo? No, sí está claro que la economía productiva en España no existe, pero vuelvo a decir, es una de las cosas que nos impusieron con la entrada en la Unión Europea. España se quedó pues como la California de Estados Unidos, para que los jubilados de Estados Unidos se vayan a California al sol a comprarse una casa y aquí que vengan ingleses, alemanes o los que sean. Pero aquí no nos dejaron más que el campo y el turismo, y luego por ende los servicios. Aparte, el campo será más algo porque cuando inventaban la gripe aviar, era la gripe equina, cuando no la porcina. Al final, las vacas locas. Mataban las cabañas particulares pequeñas y la Pascual la compró una multinacional francesa y no sacrificó ni un solo animal. Hablando del tema de la reforma de la Constitución, hombre, desde luego aquí el sistema de votación que hay, los nacionalistas tienen mucho más voz que votos. Sí. Porque por ejemplo, sé que el PNV tiene los mismos votos que el Corcom y Móstoles. Lo mismo. Sí. O dos distritos de Madrid, Carabanchel Latina tiene los mismos votos que el PNV. Sin embargo, está en todas las instituciones representativas, en Europa, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, bueno, pues tiene que adaptarse la voz al voto. Tendría que haber una circunscripción única como son las elecciones europeas. Que lo que no puede ser es que, por ejemplo, en su momento Rui Batasuna, con 150.000 votos, tuvo 5 diputados. Y el Partido Comunista, que no que se ha entendido de votación, pero con 2 millones de votos tuvo 1. Y luego, en cuanto a la migración, hombre, tienen derecho como seres humanos a comer exactamente igual que yo. Pero bien, hay una cosa que está clara. Un país tiene un aforo. Sí. Este local tiene un aforo de 100 personas. Si entramos 200, no tenemos ni aire para respirar. No, entonces un país tiene un aforo. Entonces, ¿de cuántos necesitamos? ¿Cuánto? Tanto, pero no más. Porque entonces efectivamente es mal también para ellos. Pero es que claro, es que dices, ¿cuánto necesitamos? Por ejemplo, en el tema de hostelería yo conozco españoles que están en el paro y dominicanos que están aquí trabajando. Entonces dices, ¿y esto cómo se come? Porque un país con 3,5 millones de parados, ¿a quién necesita? Debería ser mano de obra cualificada. Para dar trabajo a unos, lo has quitado a otros. Claro. ¿Cuál es el problema? No y aparte pasa otra cosa, aunque tengan salarios muy bajos y luego se jubilan, pero se los mandan fuera, lógicamente. Sí. Claro, vienen aquí a trabajar y se los mandan. Pues con 4 días de aquí tienen para comer toda la familia en Costa Rica o en Honduras o por ahí. Pues yo lo considero un problema de aforo. Un país tiene un aforo. Es lo que se necesita. No, claro. Pero vamos a ver, esa es la consecuencia. El problema es que quieren desnaturalizar Europa.
Entonces lo que tiene que hacer es venir al otro lado. El americano no muy bien venido porque al fin y al cabo es de cultura occidental. Y tiene su arraigo y se va. Pero, lo que hemos dicho más de una vez, si te traes para levantar España 4 millones de congoleños, no harán España, harán Congo en España. Y entonces traerán las miserias. Entonces es eso, y el Pablo ya se lo ha dicho, con inmigración extranjera, con niños extranjeros, hay que repoblar España. ¿Y por qué extranjeros? Esperanza Aguirre dijo, España y Madrid necesita 300.000 inmigrantes más. ¿Por qué inmigrantes? Porque los inmigrantes hacen las casas y luego están obligados a comprarlas para vivir en ellas, para dejarse el dinero los camiones. Sí, pero vamos a ver, un inmigrante, y eso lo vimos en la época de la crisis, un inmigrante rumano tenía una casa, tenía una hipoteca. Cuando se iba al banco, entregaba las llaves y fuera. Claro, sí. Tú como español quédate aquí y no es que te quiten la casa, es que vas a tener que pagar 400.000 euros todavía durante toda tu vida. La mayor mentira que empezaron a decir es que hacían trabajo que no querían los españoles, y eso era mentira. Eso es incierto. Ya, pero precisamente usted diría que España ha sido vanguardia en hostelería toda la vida. Las condiciones laborales con las que trabajan. Claro. Pero si es el desequilibrio entre la ley de oferta y la demanda, y esto empezó a Aznar, a traerlo. Aznar fue el primero que abrió. Claro, cuando tú traigas aquí, hay más demanda de empleo que oferta, yo bajo las condiciones. Pero es lo que he explicado a la vendimia en mi pueblo, igual. Yo te traigo aquí 24, tío. Decía los medios de comunicación o medios Pero es que eso es el sistema. Claro. El sistema es el medio de que comunicación. quitaban el trabajo que no querían hacer los españoles. Es mentira. Pero mira, una muestra lo voy a decir de una cosa que pasó hoy, no sé si lo habréis visto. Llevamos esta semana. Una sentencia en Pontevedra a una madre condenada a 2 meses de cárcel y 6 meses de alejamiento del hijo porque le ha dado una bofetada a su niño porque no se quería duchar. Ayer, una mexicana drogadicta y un belga borracho drogadicto han matado a los 2 niños cuando en esta semana, y estamos a viernes, han ido 3 veces los servicios sociales a su casa y han dicho que estaban los niños perfectos, que esto está todo de maravilla. Una casa que se había visto está abandonada, ¿qué tal? Nos han llevado a los niños. Al otro nada, este país está hecho una mierda. Las cosas como son. En todos los aspectos. Y no por presión del extranjero, que también es por la propia inactitud o complicidad de los gobiernos de España con las maniobras extranjeras. Estoy de acuerdo también que la culpa de los nacionalismos está aquí en Madrid. Sí, está aquí en Madrid. Sí, ellos juegan su... No, ellos es que han jugado siempre desde la Constitución, sí. Una manifestación separatista en Madrid, lo aquí. 380 autobuses. Pero bueno, desde la Constitución del 78, tanto PSOE como PP les han dado los favores. Que esto, claro, hay que cambiarlo. Pero diga, ¿por qué puede tener Convergencia y Unión esta, o como sea, o Esquerra Republicana, 13 diputados que le dan para... ¿Por qué? ¿Cuántos votos ha tenido usted? O sea, tenemos menos votos que lo que decías, en Fuenlabrada de Inmosto los más votantes. Es que esos partidos, eso que acabas de decir, que han tenido es que no, el sistema legal que tenemos, esta basura de constitución, no debía permitir, tanto que se habla de países en este entorno, que hubiera partidos separatistas que lo que pretenden es cargarse la nación española. Y el sistema, o sea, la constitución y luego toda la basura que ha habido de leyes orgánicas, estatutos de autonomía, permite que esos partidos, que encima los estamos subvencionando entre todos los españoles, bueno, pero ¿estamos gilipollas? Pues sí, estamos gilipollas. Es que el pacto de la Constitución sale de los liberales que van en contra del Estado, los separatistas que van en contra de España, y el marxista que va en contra de la nación. Entonces, con esas actitudes, ¿cómo vas a hacer algo que beneficie? Aparte que la Constitución es ilegal, que fue hecho por unas cortes legislativas, no una constitución. No eran unas cortes constituyentes. Aparte, claro. Yo la Constitución la tengo muy clara, por siempre lo dicen. La Constitución es hija de 7 padres. Y para mí, quien ha tenido 7 padres es una hija de puta. Con perdón. Habéis hablado de los inmigrantes que de hecho están trabajando, que aunque sea poco cotizan, y los que no cotizan que están encima pidiendo sí que hemos hablado. Es que, a ver, sí. Hemos dicho que hay 2 clases de inmigrantes, los que están portándose de una forma normal. Es que tenemos que diferenciar entre migrantes que sí irán los legales y los otros que son bandidos. O sea, se han colado, son invasores. Yo conozco familias, que esa también es otra de las pegas, porque aquí ha habido matrimonios, a ver cómo se apaña un matrimonio entre un moro y una danesa, por ejemplo. No me extraña que estén todo el día bofetadas. Entonces, esos rollos, esas culturas que hay, pero bueno, hay muchos integrados ya, casados con españoles o españolas, entre ellos, y que están llenando las banderas de los balcones con banderas nacionales.
Porque es que ven en la nación algo que quieren en la suya. Y es una defensa. Por lo menos dicen, yo quiero que mis hijos, que han nacido así, que eran españoles, todo el mundo quiere lo mejor para sus hijos, claro. Pero ya que... Además que vengan más inmigrantes, porque todos les van a quitar el chollo. O sea, que Claro, sí, sí. Están en contra de que lleguen más. Es que eso de cuanto más inmigrantes mejor, o sea que nos van a pagar, entonces ¿qué? ¿Vamos a ser feudales? Eso, Yo me voy a cobrar 30 inmigrantes para que trabajen para mí. se está haciendo ahora viral el negro camerunense de Bosch. Así Que defiende Bosch ahí, el tío cuando lo ves ahí con el Tom Mande. Bueno, el chino de Franco ese ya es un clásico. Ese ya le vi yo en la Plaza de Oriente y le saludé. Digo, hombre, te he visto en la tele. Sí, está saliendo, vamos a ver, yo creo que Dios es justo, nosotros lo dimos mucho a América, a lo mejor vienen de América y nos echan una manito, porque no creo que Dios se le pase que durante un tiempo fuimos sus principales adalides. Ahora sí, ahora somos una banda masones, claro, pero yo creo que el hecho de perder a España sería perder toda la fe católica. El Zano Vaticano, hermano de que está, del sionismo, la única reserva es España. Los medios de comunicación. Bueno, esos son judíos, que son todos, joder. No, que es un judío antijudío. Tiene mucha importancia. Todo, claro. Todas las feministas LGTBI Bueno, están ahí pagadas por Es que feminismo, homosexualismo y ecologismo de la marinera. Bueno, última. Una pregunta, que no tenga que ver. Venga, que no has hecho ninguna hoy. Y en relación con lo que has comentado antes, porque has sido tú, de la manifestación esta gentuza que va a haber mañana, en fin, ¿se va a tratar de organizar algo en respuesta a? O lo digo porque a mí me subleva. Jesús, ¿qué vas a intentar organizar cuando te vienen 380 autobuses más todos los de Supersummer que vayan de aquí? Luego no nos quejemos de... No, pero no quejemos, no, pero vas a ir 20, 30 personas. Y verdadero. No, hombre, una cosa de esta no se puede... Mira, ¿sabes el único día que no ha habido actos separatistas en Barcelona cuando ha sido? Antes de ayer que se pasaron 4.000 hinchas franceses a hostia limpia por toda Barcelona. Efectivamente. Entre ellos con banderas de España. Los famosos defensores de la República estaban en el trasero. O sea, ninguno salió. Pero ¿cómo? 4.000. Para que veas lo fácil que es acabar con ellos, con 4.000. Pero dejándolos actuar. Bueno, pues os recuerdo que la del próximo viernes día 22, la conferencia es de Julio Antonio Gonzalo y nos va a hablar sobre el libro Carta colectiva a los obispos españoles sobrevivientes, a todos los obispos del mundo. Es un libro pequeño y tiene dos partes. Bueno, es una parte en español y otra parte en inglés, que es como mandaban las cartas. Entonces, para que vean que, joder, yo siempre he dicho que hay que rezar por la conversión del Papa. Y por el clero. Yo siempre rezo todas las noches, Dios mío, converte a los curas, coño. Joder. ¿Por el clero catalán también? ¿Que por el clero catalán y vasco también? Sí, yo es que rezo en catalán. Eso también es irrecuperable ya. No, es que me creo catalán. El catolicismo es universal. No es local. Pero bueno, que el libro va a estar bastante interesante y os prometo que un día hablaremos de toda esta gente que tiraban vivas a las fieras del retiro, porque tenemos relaciones con nombres y apellidos de familias enteras y algunos por ser un muerto de hambre, pero que el hambre que tenía por Dios era superior al hambre humana. Entonces, creo que sacarlo bastante a reducir. Oye, me iba a decir una cosa, que Francisco siempre dice rezad por mí. O sea, que me va a decir que se rece por su conversión. ¿Qué Francisco? Francisco, el Papa, el llamado Papa. Ese no se llama Francisco. Rezad por mí. Se hace llamar Francisco. Se llama, quítale la mitad, quítale el Fran y tendrás el Papa. El Cisco, es lo que le da. Muchísimas gracias y hasta el viernes que viene.